O sea, tenemos que disponernos para procesos de miles de años, procesos de millones de años. Y conversar con la menor excitación posible acerca de este misterio. O sea, aún así, hacer nuestra parte, diría. Aún así, hacer esta parte, exactamente, hacer esta parte, hacer nuestra parte. Pero que implica modular la excitación. Ah, no, no, estos son cambios únicos. Bueno, no, esto es este oleaje del cielo. ¿Qué hace el oleaje del cielo? Y a los humanos nos hace reaccionar, ¿no? Y creo que esto es lo que vos decías en la palabra karma. Y esto es, acá hay una idea superficial en la astrología que tenemos que cuestionar muy a fondo, ¿no es cierto? Que es la idea de que los movimientos del cielo son sincronísticos a la Tierra y describen a lo que sucede en la Tierra. No, el cielo no describe lo que sucede en la Tierra. El cielo es sincronístico a transformaciones vibracionales y a flujos de información a las cuales los humanos reaccionamos. Así como reaccionaban los dinosaurios hace 60 millones de años. Exactamente. Porque es nueva información, pero esta información nos produce reacción. O sea, para entrar más a fondo en esta conversación, hay que decirlo astrológicamente. Por ejemplo, o sea, la astrología no es la descripción de los procesos humanos, sino que es la descripción de las reacciones posibles, arquetípicas, diríamos, a los significantes del cielo. Quiero decir, es muy común decir Plutón significa control, porque uno ve que la mayoría de las personas Plutonianas con son controladoras. fuerte Plutón son controladoras. No, no es así. Plutón significa liberación de energía por destrucción de formas, es todo lo contrario del control. Ahora, para los humanos, la presencia de la muerte y la destrucción, la destrucción de la forma genera un terror que compensamos con control. Entonces, terror y control son reacciones humanas a la cualidad de Plutón que tenemos que aprender A distinguir, básicamente. a distinguir, que una cosa es la reacción y otra cosa es la nueva información. Sí, me pareció así muy fuerte esto que comentabas acerca de que en realidad los planetas no se corresponden a lo humano, sino que los planetas siempre están operando a un nivel de significado, sea en esta época, sea dentro de 1 millón de años, o sea en la época de los dinosaurios, y la materia de la Tierra en ese momento va a responder a esa vibración, digamos, con su techo de conciencia, como lo queramos llamar. ¿No? Por otro lado, comentabas esto que en términos individuales, este malentendido que es muy habitual, ¿no? Que para mí, bueno, cuando lo aprendí en Casa 11, claro, me pareció claro, no, no es que Escorpio es así, sino que la respuesta a Escorpio, la respuesta a Plutón, por parte de un humano mamífero asustado, es así, y eso es una distinción fundamental. Y cómo este nuevo oleaje de Plutón, ¿en qué sentido si hay nuevos humanos, entre comillas, de qué manera novedosa pueden responder a esa invitación del significado? Y eso no lo podemos, o sea, si queremos predecirlo, vamos a predecir desde este lugar o de este nivel, ¿no? Y cómo respirar y decir, a ver, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Qué significado tiene a nivel humano, planetario? Y cómo esto también que decías,
distinguir entre la reacción individual a la vibración y después la reacción colectiva a la vibración, que complejiza muchísimo más todo, ¿no? Y cómo está todo Exactamente. imbricado y Exactamente. O sea, lo que podemos percibir, por ejemplo, y entonces aprender a decodificar con mayor serenidad, que cada vez que hay un movimiento del cielo, los humanos nos polarizamos ante ese movimiento del cielo. ¿Sí? O sea, no simplemente lo acompañamos, sino que reaccionamos mm, a él. Y entonces, cada movimiento del cielo genera acciones y reacciones. Genera interpretaciones polarizadas en la humanidad que se convierten en posiciones que luchan entre sí. O sea, así como en un código natal individual esto se fragmenta, está fragmentado y una parte de mí mismo en realidad tengo que descubrir que lucha contra la otra, consciente, inconsciente, identidad, proyección, etcétera, etcétera. Bueno, en lo colectivo sucede exactamente lo mismo. Esto es la acción y la reacción. Hay una interpretación antagónica de lo que está sucediendo y se producen posiciones. Por ejemplo, sí, Plutón en Capricornio y terremoto en las raíces del patriarcado. O sea, se hace evidente el patriarcado y tiembla todo lo que está ligado al patriarcado. Perfecto. Un lado. Pero también es es un aumento de las autocracias y de la autoridad centralizada que parecía que había quedado atrás y de pronto retorna en sistemas de control y de autoridad mucho más firmes, ¿no? Que uno puede decir, pero ¿se resquebrajó lo capricorniano o se agudizó lo capricorniano? Y tenemos que tener la amplitud de decir, están pasando las dos cosas. exacto. ¿Mm? Sí, sí, sí. O cuando estuvo Plutón en Sagitario. O sea, esto fue después de la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Digo, un terremoto en las ideologías. O sea, nos quedamos sin puntos de referencia de cómo pensamos el planeta, de cómo pensamos la vida social. Pero al mismo tiempo, tuvimos con Plutón en Sagitario el auge de los fanatismos religiosos este, Sí, totalmente reactivos a todo cambio en las creencias, digamos, ¿no es cierto? O sea, Plutón trae un terremoto en las creencias, Plutón trae una reacción inversa en la cual me aferro mucho más que antes a los supuestos anteriores y me pongo kamikaze de fanático. claro, O sea, esta es la acción y la reacción. Nos dividimos en interpretaciones polarizadas. Esto tendríamos que tenerlo como el horizonte de reflexión de cualquier proceso de cambio, de renovación de la información sí, en la Tierra, digamos, y tendríamos entonces que tener una disponibilidad mucho menos ansiosa y que toma mucho menos partido en lo que está sucediendo. claro. ¿Sí? Porque si no, si decimos, bueno, esto va para allá, bueno, no, esto polariza, esto genera acción y reacción. Yo siempre me acuerdo, digamos, le preguntaron a Chu Enlai, que era la mano derecha de Mao Zedong durante el proceso de la Revolución China, qué pensaba acerca de la Revolución Francesa. Que en un cierto sentido es lo mismo que decir qué piensa la civilización china acerca de este cambio en la civilización occidental. Y Chonai contestó, esto en 1970, la Revolución Francesa había sucedido 200 años. Chonai contesta, es demasiado pronto para hacernos una idea acabada del significado de la Revolución Francesa. Y esto yo lo recuerdo mucho porque para mí este es un aprendizaje. O sea, ¿cómo decantan estos cambios? ¿Es una acción o es una reacción? ¿Cuál es la reacción? O sea, ¿qué se produjo ahí? Nosotros podríamos decir, más allá de Chu Enlai,
que se produjera algo por el estilo era coherente porque Plutón en Acuario. Así como ahora, quieras o no, la revolución tecnológica te va a cambiar Coherente, todo. claro. Es coherente y cómo respondemos a eso. ¿Respondemos o reaccionamos? ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo es la respuesta? ¿No? Que me parece que es esto que vos estás diciendo cuando vos traes la palabra karma, es decir, siempre es el pasado el que está recibiendo la nueva información y reacciona a ella, y en el presente se divide el pasado, ¿eh? Y empieza a pelearse entre sí. ¿Sí? Y en esa pelea, si no investigamos el tema de la reacción, perdemos muchísima energía. Digo, porque acción y reacción, ¿qué significa en un sentido profundo? Significa que está llegando información nueva, pero aquello que lo interpreta está condicionado por el modo anterior de percibir la realidad. Y en consecuencia no se abre a un aprendizaje global, sino que justamente reacciona. Y en esa reacción, algunos humanos van para un lado y otros humanos van para el otro, y empieza una pelea. Y en esa pelea, si empezamos a mirar con mayor distancia, podemos empezar a pensar que lo que está sucediendo no ha decantado profundamente, y como nos estamos peleando entre nosotros, no hay una comprensión acabada de lo que está sucediendo, sino que hay eh, que no hay una asimilación completa de la Mm, información. mm, ¿Mm? Quedó algo incompleto, quedó algo que no se comprendió, y eso que no se comprendió tiene que volver. Así como en un individuo todo lo que no comprendí en las experiencias anteriores tiene que volver, hasta que bueno, lo aprenda. hasta que aprendamos. Bueno, en lo colectivo sucede lo mismo. Lo que no Mm, hemos comprendido tiene que volver. Y no puede decir, los humanos hemos comprendido nuestra violencia, lejos de ello, tiene que volver. Hemos comprendido la sexualidad, la menor sí, idea. Tienen que suceder una cantidad de transformaciones y repetimos y nos lastimamos. Hemos comprendido nuestra relación con la naturaleza y con el resto de la vida. Se nos es evidente que que para nada. no. Esto tiene que volver. ¿Cuántas veces tiene que volver? ¿No? Esta sería la pregunta en términos de la palabra, de la antigua palabra que vos utilizaste. Mm, ¿Cuántas veces tiene que repetirse una experiencia para que se convierta realmente en aprendizaje? Dada la resistencia profunda al cambio. sí, Aunque parezca que el cambio es manifiesto, ¿es un cambio o es una reacción al pasado? ¿Es un cambio profundo o estamos reaccionando al pasado y en esa reacción nos empobrecemos en el aprendizaje? sí, sí. ¿Eh? Porque nos empezamos a pelear. Me parece también como meter el dato que también a mí me pareció muy revolucionario del aprendizaje de la astrología en casa 11, acerca de cómo el propio cuerpo y las propias excitaciones condicionan estas acciones, reacciones y aprendizajes. Ya. Esto que vos mismo decías, bueno, el ser humano tiende a polarizar la información y estás de un lado y estás del otro en un choque, y si estás en el medio sos, neutral, digamos, ¿no? Tipo, decidite, te obliga. Entonces, ¿cómo Claro. Toma respirar? una posición, toma una Tomar una posición, posición, claro. digamos. Y esto es algo que tenemos que meditarlo profundamente.
¿sí? De que los humanos colectivamente nos polarizamos, nos dividimos y nos peleamos entre nosotros, y esto es un empobrecimiento. O sea, que la reacción siempre es una enorme pérdida de información, en la cual aparece algo nuevo que parece lo verdadero, que se empieza a pelear con lo anterior que parece lo falso, y, y se pierde por completo la coherencia de la sinfonía del cielo que está diciendo, bueno, este cambio tiene una coherencia profunda con todo lo anterior, y no es una pelea, sino que es una transformación. Pero nosotros las transformaciones quedan capturadas por un arquetipo que tenemos que introducir mucho más, y es el de la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre la luz y la oscuridad. Y esa batalla, el arquetipo de la batalla, es tan profundo en el inconsciente humano que apenas aparece lo nuevo, esto es una guerra. No es un despliegue coherente de un orden implicado, sino que es una guerra. Claro, La verdad tiene que estar en un lugar, y si la verdad está en ese lugar, quiere decir que lo anterior era falso. Es decir, nuestra mente binaria eh, apenas ve un error, dice, ah, todo lo anterior estaba mal. sí, No, sí, no se queda a, a entrar profundamente en las razones profundas de eso que ahora ve como un error, y no se registra a sí mismo como el aprendizaje de ese error, ¿no? Sino que dice, ah, no, yo me di cuenta, algunos dicen, yo me di cuenta de algo que los demás no se dieron cuenta, y me tengo que pelear con los anteriores para que darse cuenta que estaban todos equivocados, y esta es ahora la verdad. claro, es que va a contramano del, digamos, del arquetipo, llamémosle del zodíaco, o la matriz de arquetipos del zodíaco, y de la propia naturaleza, que no tiene ningún problema en que hay día, hay noche, hay invierno, hay verano. No es que están en guerra o que... Entonces, Bueno, esa es la meditación que necesitamos hacer, ¿no? Aunque nos cueste. claro, Entonces tenemos que pensar, no idealísticamente, por ejemplo, la lucha entre la ciencia y la religión, ¿no? De pronto aparece el método científico, la reflexión científica, que cuestiona todas las irracionalidades del pensamiento religioso medieval, etcétera, etcétera, y se empieza a desarrollar, pero se empieza a desarrollar en una batalla contra el pensamiento religioso y una lucha por el poder. Que mm, esto, al no ser conscientes, ¿qué le pasa al pensamiento científico? Que tiene que renunciar a cualquier captación de orden o de diseño o de trascendencia en lo que está percibiendo, porque si acepta eso, pierde con los sacerdotes, y, y entonces claro, quedó condicionado por el molde anterior. De así que la mayoría de los científicos no se conmueve y se estremece ante la inmensidad de lo que percibe, sino que es algo racional, sí, sí, por oposición a lo que definió como irracional, que es todo lo que tiene que ver con lo místico, con lo trascendente. lo Y acá hay un intuitivo. empobrecimiento. Sí, sí. No, Un que además, empobrecimiento. no, pensaba ahora que muchos científicos, descubridores de cosas, a veces minimizan la importancia por ahí de lo intuitivo, de los sueños, ¿no? Como, qué sé yo, Mendeleev o Crick, creo que Sí, soñó sí, el Watson y ADN. Crick con el Claro, ADN. Sí, o sea, lo tienen que negar, y por supuesto tienen que negar que Newton era alquimista, porque si no, no, claro. Se les cruzan los cables. y Este se le cable para acá, cruzan este cable para allá. todos los cables, y para peor, no pueden aceptar ciertas evidencias que ellos tienen, como por ejemplo la constante de Planck, que se llama el principio antrópico, que el universo está diseñado de un modo notable, con cierta constante, que si se hubieran modificado una coma, los humanos no podemos existir.
Sí, es increíble. Entonces, ante esa evidencia, vienen todos los sacerdotes y dicen, ¿vieron que esto está hecho por la voluntad de un Dios trascendente? Y en vez de decir, bueno, meditemos en un orden más allá de toda voluntad, no, tienen que decir, no, 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 esto es un azar. Por azar estamos en un universo con la constante de Planck, pero hay otros universos en donde esto no se da. Y ahí empieza algo, digamos, la pérdida de energía de los científicos hablando de los múltiples universos es tan irracional como los medievales hablando del sexo de los ángeles. O sea, es Sí. una cantidad de energía psíquica O que contando o discutiendo cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, creo mi que cabeza también. no tiene. Exactamente. Sí, Sí, empieza la mente que no puede eh, ordenarse mejor porque está en pelea. No se da cuenta que está dependiendo de una pelea. ¿Eh? sí, sí. Podríamos decir, y así, el monoteísmo no se da cuenta que está o sea, en su pelea con lo que ellos llamaban paganismo, con las religiones, con las creencias anteriores, en las cuales habían dioses y diosas. El monoteísmo no se da cuenta que, no, tiene que haber un dios único. Entonces, si es un dios único, o es varón o es mujer. Entonces, digamos, es varón. Y el estrago psíquico de creer en una deidad masculina, bueno, es hasta Empie- asombroso. Uno dice, pero ¿y qué hacen los religiosos actuales? No dicen, che, pará. Evidentemente no pudimos hacer otra cosa, porque si no nos ganaban los los paganos, irracionales, claro. pero esto de que haya un dios masculino y todo lo femenino sea secundario, es un delirio. No lo puede hacer. Así como los multiuniversos, no puedo aceptar que es un delirio. Y decir que todo es azaroso, no lo puedo hacer. Digo, tengo que sostener Difícil. que todo es azaroso porque apenas hay un orden. Y, digamos, y quiero que veamos la cantidad de información, de creatividad que se pierde en esta cadena de acciones y reacciones. Sí, y el karma que se genera desde lo femenino, desde lo Exactamente. irracional, que va como también operando sobre Exactamente. las nuevas Eso, generaciones. eso tiene que reaparecer porque ha sido negado, porque la supuesta verdad no es una verdad, sino que es es un percibir algo nuevo que se convierte en una batalla contra un enemigo. Y un tema de Entonces, preferencias, después de todo, ¿no? es un tema de Prefiero, preferencias y es un tema, entonces, pues uno puede decir, cada vez que sucede lo nuevo, que aparece lo nuevo, que aparece una diferencia, ¿no? ¿Qué se produce? El pasado, lo conocido, no reconoce esta diferencia como que emerge de sus entrañas. mm, ¿Mm? Y la diferencia no acepta que proviene de ese pasado. ¿No? Entonces, ¿es el pasado que no acepta lo nuevo o es lo nuevo que no quiere reconocer su ligadura con el pasado? No sé si... sí, 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 es otra versión de las dos serpientes del caduceo que son una, ¿no? Exactamente, Que están en lucha, exactamente. pero provienen del mismo fluido. Entonces, me doy cuenta de algo que es verdadero, que estaba negado, que por supuesto que generó heridas, lastimaduras. Esto es el problema, ¿no es cierto? Claro. Esta es la cuestión que tenemos que aprender a considerar. Pero en este darme cuenta de lo nuevo, niego la totalidad de lo viejo. Y no me doy cuenta que al negarla, entro en una pelea que me empobrece. Que sería el darnos cuenta de un patrón aún más elemental y visible, que hay un diseño humano en el que toda nueva generación, toda juventud, siempre va a ver a la generación anterior, la va a ver como limitada. Es un hecho, es un patrón. Está bien que sea así. Sí, sí.
Pero pensaba, por eso se advirtieron a poner honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es un... ¿no? Claro. O ¿Vamos sea, a ¿cuál es garantizar el eso? sentido? Exactamente, ¿cuál es el sentido de eso? Lo nuevo tiene que honrar el pasado en el sentido de sentir que proviene de allí. Ah, Pero por supuesto, como el pasado no reconoce la creatividad de lo nuevo, se forma la batalla. Pero esto es muy importante que nos demos cuenta de esta lógica de empobrecimiento continuo. Esta es la acción y reacción. Porque me parece importante decir esto, hay un empobrecimiento eterno, mm, porque siempre se pierde información en esto, porque el pasado me domina. Si me peleo con el pasado me domina. ¿Mm? Y esto es lo que tenemos que aprender a pensar. Porque después, ¿qué pasa? Digo, ¿pueden los científicos darse cuenta de que, como se pelearon con los sacerdotes, no comprendieron que en ellos estaba vivo algo que también está vivo en los científicos, que es el anhelo de formar parte de un grupo de humanos que tiene la verdad y que le dice a los demás humanos cómo tienen que vivir? ¿Mm? Es evidente que los científicos tecnológicos se están convirtiendo en una nueva, en los nuevos sacerdotes, que en los dicen, nuevos bueno, sacerdotes que dicen, bueno, hay que vivir de acuerdo a esto. Esta es la verdad. Es ese anhelo que está por debajo de ser el grupo que sabe cuál es la verdad y que le dice a los otros desde un púlpito religioso o racional qué es lo que hay que hacer, no, no se reconoce. sí, Y pensaba hasta también ahí, sí, decime. cómo el zodíaco mismo, si somos realmente astrólogos, astrólogas, tendríamos que darnos cuenta que, por ejemplo, Géminis y Sagitario son una polaridad y que preferir una a otra empobrece. Es como encarar todo con una mente astrológica que sabe que hay flujo de polaridad, que no hay mejores ni peores, que no... Y Todo que ese hay una esfuerzo de no secuencia. entrar en batalla. Claro, y que hay una secuencia ordenada, y entonces no es que Cáncer es mejor que Géminis o Géminis Es inferior es peor a... que Cáncer, Sí, sino claro. que es una secuencia ordenada. Pero como, digamos, la gran dificultad para comprender el ritmo, ¿m? ¿Sí? Y convertir el ritmo en una batalla, ¿sí? Hace que siempre se nos escapen las cuestiones más profundas. Digo, siguiendo con lo de la ciencia y la religión. ¿Se dan cuenta los científicos de que están yendo en la misma dirección que los sacerdotes en el sentido de que, de que siguen encarnando un anhelo de inmortalidad y de negación del cuerpo y de que el cuerpo es molesto para la mente y entonces están haciendo exactamente lo mismo? O sea, ideas de, bueno, ahora en vez del alma inmortal bajamos toda la información a una computadora y somos eternos, ¿sí? Y bueno, y cada vez menos importancia al cuerpo y una Sí, 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 hipertrofia de la sí. mente. Y bueno, esta hipertrofia de la mente es lo mismo que la batalla del alma contra el cuerpo de las religiones monoteístas. No nos damos cuenta de eso. O sea, en la acción y reacción lo que perdemos de vista es que es la misma mente que lucha consigo misma. Tal Y lo cual. dice a través de los sacerdotes o a través de los religiosos, o a través de los científicos. Pero el arquetipo de la batalla lo tenemos que meditar muchísimo, porque la consecuencia del arquetipo de la batalla es un arquetipo mucho más complejo que ese de la rueda. O sea, esta batalla entre la luz y la oscuridad, la verdad o la mentira,
lo nuevo y lo viejo, lo único que hace es activa un arquetipo mucho más profundo, que es la rueda. Repetimos, repetimos y repetimos en esta sucesión de enfrentamientos que diluye la posibilidad de captar un orden más profundo. Tal cual. Y yendo como al principio de la conversación, sería como darnos cuenta, a veces cuando vemos el zodíaco lo vemos como una rueda en un papel, ¿no? Como que no tiene profundidad, cuando en realidad es una espiral que va cambiando todo el tiempo de forma y flujo, y esto, ¿no? Ver esta batalla entre diferentes sectores de la rueda, o algo que va como aprendiendo a través de su eterno fluir hacia un lugar Claro. que no tenemos idea cuál es. No sabemos. Si volvemos un poco a la conversación en el principio, vamos a decir, el cielo es una partitura sutil, creativa, dinámica, maravillosa, precodificada hace milenios, pero ejecutada por unos humanos que somos una orquesta que nos estamos peleando y matándonos entre nosotros, y entonces la sinfonía que emerge es un ruido, Sí, sí, ¿no? Digamos, esta distancia la tenemos que meditar, eh, creo que la tenemos que aceptar, claro, ¿no? Para que se produzca un aprendizaje, en el sentido que nos tenemos que dar cuenta que lo que siempre dinámico antagoniza y se pelea a lo inercial, a lo que no quiere cambiar. Pero creo que este proceso depende de que exista una masa crítica de seres humanos que seamos capaces de enlazar el pasado y el futuro, lo nuevo con lo viejo, y sentir, bueno, de vuelta, este flujo ordenado, en el que una parte contiene a la otra y en el que se diluye este anhelo de pelea y de batalla. Que la astrología en sí misma forma parte de esa potencialidad en el ser humano a partir de este sistema de símbolos, de estar abiertos a algo que nos incluye y nos trasciende, que lo podemos comprender y no lo podemos comprender, pero que nos está diciendo de que es necesario que aprendamos a responder de manera más equilibrada, homeostática, al orden del cielo. Y yo me quedaría aquí quizás, Ale, en nuestra conversación por ahora. al final no comentaste nada de qué va a pasar con Plutón en Acuario. Vamos a tener que tener otra conversación. Bueno, esa es justamente la idea, ¿no? Digo, creo que necesitamos seguir encontrándonos y tener más conversaciones donde abramos todas estas cuestiones hasta que, bueno, podamos dimensionar de otra manera la pregunta inicial. Perfecto, Ok, muy correcto. bien. Bueno, Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. gracias y Nos bueno, estamos nos volvemos viendo. a encontrar en estas conversaciones. Creo que tenemos que comprender mucho más qué significa Acuario, cuáles son los procesos psíquicos que están ocurriendo ahora entre los seres humanos más globalmente, antes de poder entrar específicamente en Plutón en Acuario, ¿verdad? Me parece genial. Perfecto. Bueno, Bueno, hasta la próxima entonces. nos vemos. Chao, Chao. chao. Y chao a todos.